Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, me parece que es un tema que amerita una noche, ¿por qué no? Y amerita quizás mucho tiempo más también, más de una vez de hablar de esto. ¿Por qué? Porque la tercera edad, como la llamamos, o ancianidad, o vejez, como podemos llamarlo, en realidad conocemos, más de uno de ustedes conocerá muchas más personas adultas, digamos, en esta etapa de la tercera edad, y muchas veces no sabemos cómo tratarlos, cuáles son sus gustos, por qué no le podemos tener tanta paciencia como a otra gente, porque son a veces intolerantes, ¿no? Porque ya no tienen tanta paciencia como tenían Es antes, ellas verdad. tampoco. Entonces la idea es dar un poco de información sobre este tema, ¿no? Sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad o cuando uno está entrando en la vejez y cómo nos damos cuenta que envejecemos. Cómo Y relacionarnos, cómo ¿no? relacionarnos también, porque Perfecto. a medida que vamos envejeciendo vamos necesitando más cuidados. Y los Bien, cuidados siempre nos son otorgados, en la mayoría, por nuestros propios familiares, por ¿no? supuesto. Entonces, una de las cuestiones a abordar es el cuidado, ¿no?, de las personas mayores de edad, ya. Y que no es menor. ¿Por qué? Porque justamente acá se juega mucho la tolerancia, la paciencia, y más si hay algún tipo de discapacidad física o algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no?, deterioro, que muchas veces sucede en las personas ya más adultas, ya más Imagino yo que grandes. no debe ser fácil para ninguna de las partes, ¿no? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque la persona que está envejeciendo, que entra en esta etapa, tiene que acostumbrarse a esto. Y el paso es puntualmente tiene que ver con la jubilación, Claro. ¿no? La jubilación es como pasar a la etapa de retiro de la vida y es un antes y un después. Mucha gente es un duelo, es una pérdida de un estatus y pasar a otro estatus, ¿no? Entonces hay que acomodarse de vuelta y encontrar o planificar actividades para no caer en una rutina y tampoco caer en estados de tristeza profunda y aislamiento, que suele suceder, ¿no? Porque el trabajo es dador de identidad y pertenencia. Eso quiere decir que en el momento en que la gente se jubila, suele quedarse aislado porque ya no comparte los mismos Claro, pierde los su ámbito de lugares, laboral sí, donde se relacionaba, a veces tal no tiene cual. amigos para compartir momentos y es como que tiene Exacto. que generarse alguna actividad placentera en este caso. Placentera, o justamente cuando habíamos hablado de que los amigos no sean solamente Del los trabajo. amigos del trabajo, sino que amigos de la vida, digo yo, y justamente para esto, para no caer en esta rutina después también, ¿no? Esto se va armando a lo largo de la vida. Bueno, Es y normal que en ese proceso a veces se depriman un poco, se aíslen. es normal como tristeza, Claro. ¿no? Como la tristeza de hacer un duelo, la tristeza de perder un estatus dentro de la sociedad, dentro de muchas veces ¿Y cómo se le puede instituciones. ayudar? ¿Sus familiares más cercanos, los hijos, los nietos, o supongo la persona que está con ellos? Bueno, una de las formas de ayudarse a sí mismo primero es planificar, ¿no? Claro. Uno puede proyectarse, no quiere decir que eso es lo que sí o sí vamos a hacer después de la jubilación, pero poder al menos tener opciones, ideas sobre qué nos gustaría hacer, qué dejamos de lado tanto tiempo, cuáles son las posibilidades económicas de hacerlo, Claro. ¿no? Si queremos realizar un viaje, despejar la mente. Los viajes son muy importantes en la vejez. Por ¿Por qué? supuesto. Porque los viajes, bueno, durante toda la vida, estimulan las conexiones cerebrales porque uno tiene que armar una agenda, tiene que armar un lugar a donde va a ir, tiene que, bueno, organizarse, ¿no? ¿Qué va a llevar, qué no va a llevar? Hay muchas tareas cuando uno realiza un viaje y para una persona adulta que tiene mucho tiempo para planearlo, me parece que es importante que lo Que lo realicen hagan. y que lo hagan, ¿no? Bueno, de hecho hay muchos grupos acá integrados por jubilados que están en el PAMI, donde hacen gimnasia, caminatas, Claro. viajes. Está buenísimo, te digo que se divierten muchísimo, ¿eh? Exactamente, bueno, esta oportunidad de poder socializar, de poder reírse, de tener actividades al aire libre, la recreación, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de aislamiento, hablamos del encierro muchas veces en el hogar, ¿no? O en el hogar si viven en el domicilio, en su domicilio particular, o en todo caso, o no en un hogar de ancianos, ¿no? Entonces,
el encierro tiende a generar tristeza. Sí. ¿no? Y Puede soledad. ser, deciré, que se vuelven un tanto más mimosos o reclaman más afecto, más llegada por parte de los hijos, a veces se sienten casi como chicos. Yo diría que más sensibles. Claro, más ¿no? sensibles. Más sensibles. Y hay que tener mucha paciencia para esto. Y si uno no está en un buen día, a veces uno puede elegir y a veces uno no puede elegir estar, ¿no? A veces es necesario que las personas estén las más allegadas, pero tener mucha paciencia. El primer trabajo es trabajar la paciencia, Por ¿no? supuesto. Porque Bueno, sucede mucho porque me han comentado en que en una familia donde son varios los hijos, generalmente es uno el que se ocupa y los otros es como que se lavan un poco las manos. bueno, repartir tareas, Claro. primero. Una de las cosas puntuales, repartir tareas. Esto estamos hablando del cuidado de una persona mayor que necesita Claro. un cuidado especial, que necesita la asistencia de todos los días, ¿no? Que bueno, la mayoría de las personas mayores necesitan las visitas. ¿Por qué? Porque una visita se organiza quizás durante todo un día o se espera una semana, ¿no? Son más organizadas la gente. verdad. La gente mayor es más organizada. Ya no es más, te llamo por teléfono y 2 minutos Sí, y sí. ya están. No, son más organizadas. Entonces, esta organización hace que eso sea parte de la rutina, para lo cual se preparan, y prepararse para eso también da alegría, da expectativa. Claro. Y por supuesto que genera otro estado de ánimo, otra fuerza, otra vitalidad, que es la vitalidad que pretendemos tener para mejorar, ¿no? Por supuesto. En la calidad de vida, por lo menos, también. Bueno, tenemos muchísimo más para hablar Hay de este mucho tema y para te hablar. propongo para que lo sigamos. Hay que saludar a todos los abuelos de Montecarlo porque sé que nos miran muchísimo. Sí, Y para sé que hay ellos. grupos que son muy divertidos, juegan a las cartas, salen a caminar, hacen viajes, comen asado, bailan. Así que esa gente realmente es admirable. Son mucho más activos que nosotros en Sí, algunas toda la cuestiones, vida. me parece. Bueno, deciré muchísimas gracias. De nada, Cristian.